Como último ejemplo, vamos a resolver uno donde vamos a restar áreas. Ya vamos a recordar lo que hacíamos en el prefa para calcular un área. ¿Ya? Y como han debido ver los ejercicios, no son como en el prefa, ¿no? En el prefa era más difícil calcular el área sombreada. Aquí es más sencillo. ¿Ya? Entonces tenemos esta figura, esas son sus coordenadas, ¿ya? Y así tal cual como lo ven ahí, así está el problema. ¿Ya? Eje X, eje Y, siempre nos van a dar, ¿no? ¿Dónde está el origen? Siempre nos tiene que dar. ¿Ya? Para que las respuestas sean una, ¿ya? Máximo dos, ¿ya? Inciso, digamos, para una fila a veces lo sabe colocar ahí, para la otra fila, digamos, él lo sabe colocar más a la derecha, digamos. ¿Sí? Ya, pero eso pasaba en los exámenes presenciales, ahora no se puede, ¿no? Yo creo que para todos va a coincidir en el mismo eje, pero en el mismo punto donde va a estar el origen. Y entonces vamos a comenzar a resolver. Lo primero es que tenemos que partir, ¿no? Esta figura en figuras ya conocidas. Ya, entonces, el más obvio es este triángulo de acá, ¿no? Este triángulo ya está. Ahora, después, ¿qué podemos hacer? Aquí vemos un rectángulo más, ¿no? Ya tenemos dos figuras. Esta figura no la conocemos, ¿no? Pero podemos restar el cuadrado menos un cuarto de circunferencia, ¿no? Hay que calcular el área sombreada, recuerden. Entonces tendríamos una figura, el triángulo, 2 con el rectángulo, 3 con el cuadrado y 4 con un cuarto de circunferencia, ¿no? Recordemos que el cuarto de circunferencia le vamos a restar. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una opción. La otra opción, ya que, o sea, tenemos que elegir la menor cantidad de figuras posibles, ¿no? Depende de ustedes cómo quieran resolverlo. Haciendo ese procedimiento con 4 figuras les va a salir, ¿ya? Pero lo vamos a hacer más fácil. Vamos a dividirlo en un triángulo, ¿ya? Y el rectángulo va a ir desde -2 hasta 4, ¿ya? El rectángulo va a ir todo eso y al rectángulo le vamos a quitar un cuarto de circunferencia. Así solo tendríamos una figura el triángulo, 2 el rectángulo más grande, ¿no? Y menos el cuarto de circunferencia. Hasta ahí serían 3 figuras, ¿ya? Entonces son menos figuras, vamos a trabajar con eso. Entonces vamos a partir, ¿ya? Como les había dicho, el rectángulo va a llegar hasta este punto, ¿ya? Ese va a ser el rectángulo. Entonces, la figura 1 va a ser el triángulo, el 2 va a ser el rectángulo que va desde -2 hasta 4, ¿ya? Y el 3 va a ser el cuarto de circunferencia que tenemos ahí. Entonces vamos a calcular las áreas. Bueno, lo vamos a hacer directo, ¿ya? Directo a la tablita. Porque cuando hay este -2, así, cuando tenemos que calcular áreas así en el lado negativo, digamos, en el segundo cuadrante, ya se vuelve negativo, a veces es mejor hacer lo siguiente, ¿ya? Colocas la tabla con sus 6 columnas, se repite, ¿no? En primera columna de figura, en la segunda tiene que ser el área, ¿no? En la segunda tiene que ser el área, en la tercera tiene que ser, en la tercera y cuarta las coordenadas, ¿no? Y después los productos de cada uno. Ahora, fíjense, la figura 1 es un triángulo, ¿ya? Entonces vamos a copiar el triángulo ahí y vamos a colocar sus dimensiones aquí en la misma tabla, ¿ya? Sus dimensiones, ¿cuánto sería? 6 menos 4, ¿no? Este punto es 6 y este punto es 4 en X. Entonces 6 menos 4 me da 2. Entonces la base sería 2, ¿no? Y la altura, ahí también nos da, es 2. ¿Ya? Estamos colocando las dimensiones. Vamos por el rectángulo, ¿ya? La base va desde -2 hasta 4, ¿no? Desde -2 hasta 4. Entonces tendríamos que sumar, ¿no? 4 más 2. Entonces la base sería 6 y la altura seguiría siendo 2. Vamos con el cuarto de circunferencia, ¿ya? El radio sería 2, ¿no? Ahí nomás. Y entonces así ya podemos calcular el área más fácil, ¿no? Solo nos fijamos en esta figura que solo tiene sus magnitudes, ¿no? Entonces para el triángulo va a ser un medio de la base, que es 2, por la altura, 2. El rectángulo va a ser base por altura, o sea, 6 por 2, ¿ya? Y el cuarto de circunferencia va a ser pi cuartos por el radio al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, ahí está. Ahora el siguiente paso es calcular las coordenadas a su centro de gravedad, ¿ya? Pero recordemos que cuando yo sume toda esta vertical, se supone que me tiene que dar el área sombreada, ¿no? Entonces el área sombreada es el triángulo más el rectángulo menos el cuarto de circunferencia, ¿ya? Por eso acá le estoy colocando menos, ¿ya? Porque se supone que tiene que darnos el área sombreada, el área de esta figura, ¿ya? Este negativo no se van a olvidar, ¿ya? Es como en esta columna estamos calculando el área sombreada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que sumar el triángulo más el rectángulo menos el cuarto de circunferencia, ¿ya?
Eso tienen que tener cuidado. Después lo van a poder hacer fácil, porque ya no hay que aumentar ningún signo más acá. Esa era la clave, colocar el signo en el área. Ahora todos, como ya conocemos, ¿no? Para el triángulo, en el eje X, tenemos que colocar las coordenadas a su centro de gravedad, es decir, a este punto, que ya lo hemos hecho en los anteriores ejercicios, ¿no? Sería 4 más un tercio de la base, ¿no? Pero la base es 2, entonces sería 4 más 2 tercios, ¿no? En el eje Y, ¿no? Ese puntito quiero, las coordenadas de este punto rojo quiero, ¿no? Entonces en el eje X sería 4 más un tercio de 2. En el eje Y lo mismo, yo quiero esta distancia que está con lila y sería un tercio de la altura, ¿no? Pero la altura es 2, entonces sería 2 tercios, ¿no? Ahora solo nos queda hacer el producto, ¿ya? Aquí en el área nos sale 2. 2 por X, no, bueno, sería 2 por 4, 8 más, o sea, aquí sería 8 más 4 tercios, ¿no? Y acá sería 4 tercios más. Ahora, vamos para el rectángulo. Tenemos que ubicar su centro, ¿ya? Pero su centro es, ahora sí es un poquito, ya no es como antes, ¿no? El rectángulo ya está desfasado, ya está, se ha movido a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿su centro cómo sería? Primero identifiquemos cuánto vale la base. La base es 6, ¿no? Que va de extremo a extremo. Y si yo lo parto a la mitad, hay 3 a cada lado, ¿no? 3 ahí, 3 ahí. Entonces, yo quiero esta distancia lila, ¿ya? Que es la que está medida desde el origen hasta ese punto, ¿no? Recordemos que yo quiero las coordenadas de este punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo pueden calcular? Fácil, ¿no? Miden desde acá hasta acá, es 4 menos 3. Entonces, esta distancia lila sería 1, ¿no? Entonces, en X sería 1, ¿no? Y en Y sería también 1, ¿no? Porque en Y, recordemos, la altura es 2 y a la mitad sería 1, ¿no? Entonces estaba fácil. Ahora solo nos queda hacer el producto, ¿no? De el área por X y el área por Y, ¿no? Sería 12 por 1, 12 por 1, 12, 12, ¿no? Ahora solo nos queda calcular el centro de gravedad del cuarto de circunferencia, ¿no? O sea, este punto, ¿ya? Y acá no tienen, solo coloquen las coordenadas, ¿ya? No hay que multiplicar por un negativo, nada, solo las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas de ese punto, recordemos que medida desde el centro de donde se traza, ¿no? La circunferencia, desde ahí hasta el centro de gravedad, es 4 por el radio sobre 3pi, ¿ya? Y el radio es 2, así que sería este valor, ¿ya? Esta distancia lila sería ese valor, ¿ya? Nosotros necesitamos otra distancia, ¿no? Esta distancia, la que está con lila, ¿ya? La que está con verde es ese valor, la que está con lila yo necesito. Entonces, ¿cómo le hago? Resto, ¿no? El valor de 2, ¿no? Menos este valor, ¿ya? Entonces quedaría 2 menos 4, menos ese valor, ¿no? Esto es en magnitud, ¿ya? Pero como está en el eje negativo, ¿no? Entonces hay que multiplicarle por un menos 1, ¿ya? Entonces ahí quedaría. Estas son sus coordenadas en el eje X. Ahora sus coordenadas en el eje Y sería de similar forma, ¿no? Desde este punto hasta ese punto rojo, desde el azul hasta el rojo, es 4 por 2 dividido entre 3pi, ¿ya? Pero yo tengo la altura que es 2, ¿no? Y yo quiero esta distancia con lila, ¿ya? Entonces solo a 2 le voy a restar este valor, ¿no? Entonces quedaría este mismo valor, pero positivo, ¿ya? Ahora solo nos queda multiplicar, ¿no? Acá solo nos da menos pi, ¿ya? Entonces el negativo entra acá, sería 2pi menos 8 tercios, ¿no? Y en el otro sería al revés, ¿no? Menos 2pi más 8 tercios. Una vez teniendo estos datos, solo calculamos las sumatorias, ¿no? Para el área recordemos que nos tiene que dar el área sombreada, o sea, hay que sumar esto menos esto, ¿no? Entonces nos quedaría 14 menos pi. Después solamente sumamos esto, nos va a dar, creo que es 12, no, 56 tercios más 2pi, ¿no? Y aquí es 16 menos 2pi, la sumatoria. Ahora solo para calcular el centroide, ¿no? Solamente reemplazamos en las fórmulas, ¿no? La fórmula para calcular en X nos dice el sumatorio de X por A, que es 56 tercios más 2pi, dividido entre la sumatoria del área, ¿no? O el área total, ¿no? 14 menos pi. Esto nos va a dar 2.3, ¿ya? Y por último, para Y, los mismos valores, ¿no? Copiamos. En Y, sumatorio de Y por A nos ha salido 16 menos 2pi, dividido entre el área, que es 14 menos pi. ¿Ya? Eso nos da un valor de 0.89. ¿Ya? Unidades, nomás lo estamos colocando. Entonces su centro sería este,
2.3 en X y 0.89 en Y. ¿Ya? Entonces vamos a copiar la figura y vamos a ubicar este punto. Aproximadamente estaría por ahí, ¿ya? El centro de gravedad. Entonces ahí terminaría este ejercicio. Lo vamos a resolver con Excel, ¿ya? Entonces para eso vamos a abrir Excel. Ahí está, vamos a regresar a la tabla. Necesito la tabla, ahí está. Y necesito también esta tablita en Excel, ¿no? Ahora acá vamos a reemplazar los datos, ¿ya? Recordemos que nosotros tenemos que ingresar manualmente estos 9 datos. Este, ¿no? Y automáticamente me lo va a calcular Excel, ¿no? Entonces, el área de primero es el triángulo, después es el rectángulo y después es el cuarto de circunferencia. Vamos a colocar un puntito más. El área. El primero es 2, el segundo es 12 y el tercero es, vamos a colocar igual, menos pi. ¿Ya? Ahí está, menos pi. Después sus coordenadas en X. Acá nos dice que va a ser igual a 4 más 2 tercios. Vamos a revisar, 4 más 2 tercios. Está bien, aquí va a ser 2 tercios. Acá es 1, acá es 1. Y acá es un poquito complicado. Es igual a menos 2 más, y aquí ya es una división. ¿Ya? Es 4 por 2 dividido entre 3 por pi tenemos que colocar, ¿no? Pero pi es, escribimos pi, abrimos y cerramos paréntesis y cerramos el último paréntesis, ese es el valor. ¿Ya? Y el último es, vamos a colocar igual, 2, ¿ya? Menos, abro paréntesis para el numerador, 4 por 2, cierro paréntesis, dividido entre, abro otro paréntesis, 3 por pi, ¿ya? Pero este pi lo tenemos que dejar así, abrir y cerrar paréntesis, y por último cerramos el último paréntesis, y ahí está, ya nos los ha calculado Excel automáticamente, ¿no? Entonces vamos a revisar las respuestas que hemos obtenido acá, ¿ya? Y estos valores nos han dado, ¿ya? Que en X nos ha dado 2.3 y en Y 0.89, ¿ya? Acá, fíjense que en X nos ha dado, ¿no? 2,3, pero en Y nos ha salido otra cosa, ¿ya? Eso quiere decir, pues, me he debido equivocar acá. Miren, fíjense, la fórmula es 2 menos 4 por 2, ¿no? Dividido entre 3pi era acá. 3pi, ahora sí nos da, ¿no? 0.89 en el eje Y.